Es indiscutible que Mikhail Gorbachev tuvo una gran parte de responsabilidad en que el 3 de octubre de 1990, la RDA y la República Federal pudieron unirse para formar la mayor República Federal de Alemania. El 30 de agosto de 2022, este hombre que fue primero soviético y luego político ruso, falleció a los 91 años y los obituarios sobre él son variados. Pero si observamos su política de la perestroika, es decir, la reestructuración que siguió a partir de 1986, y de la libertad de expresión, glasnost, que sin embargo, 5 años después también contribuyó a la caída y desintegración de la URSS. Por último, pero no menos importante, llevó a la unificación alemana. Para él casi no había alternativa, porque la historia en tiempos de cambio puso a personas muy interesantes en cargos políticos. Para Occidente, hay que mencionar a la primera ministra británica Margaret Thatcher y como el representante más poderoso y firme al presidente estadounidense Ronald Reagan. En 1983, durante la Guerra Fría, respondió al rearme soviético anunciando la llamada Iniciativa de Defensa Estratégica SDII, que también se hizo popularmente conocida como la Guerra de las Galaxias. Debido a la falta de recursos financieros y al evidente atraso tecnológico, a Gorbachev no le quedó mucha otra opción que llegar a un acuerdo con los estadounidenses, quienes se mantuvieron firmes en lo que habían anunciado. No estoy seguro si Gorbachev no habría tomado también un rumbo más duro si a la empobrecida Unión Soviética no le hubiera llegado el agua al cuello, porque de su principio comunista, su fe no se apartó hasta el final, a pesar de la reunión con el Papa polaco, cuya influencia en el desarrollo posterior del llamado Bloque del Este tampoco debe subestimarse. Sin embargo, en varias cumbres entre Gorbachev y Reagan no solo se llegó al Tratado de Desarme INEF, sino también a un acercamiento en política exterior basado más en la confianza que en la desconfianza, al final de la Guerra Fría y al intento cauteloso de más democracia en la Unión Soviética, lo que al final también llevó a su disolución, porque era y sigue siendo una creencia errónea pensar que por disfrutar de McDonald's y Coca-Cola todos automáticamente se vuelven demócratas. Y eso en una población que, sin grandes rupturas, ha vivido durante siglos en un estado autoritario absolutista y en parte ha vivido en dictaduras ateas marcadas por el terror. Y cuando la Unión Soviética se desintegró, los tres antiguos Estados miembros, Estonia, Letonia y Lituania, en los mapas 2, 3 y 4, así como los antiguos Estados hermanos socialistas del Pacto de Varsovia, como los rebeldes polacos, checoslovacos y húngaros, los búlgaros, rumanos y eslovenos no podían entrar lo suficientemente rápido a la OTAN. Y eso, aunque según la opinión de los 2.850 izquierdistas radicales alemanes reunidos en el DKP, el sistema comunista socialista es tan maravilloso. No, y así con los Ingorbi, como los alemanes llaman a Mikhail Gorbachev debido a su tendencia a poner apodos diminutivos, simplemente había llegado el momento para un cambio dramático en la historia, un cambio de época, pero cuando, con motivo del fallecimiento de Gorbachev, volví a ocuparme de su persona, me acordé de un comentario que hizo con motivo de una cumbre con el presidente estadounidense Reagan. En ese entonces, el presidente Gorbachev mencionó de manera casual y poco notada la cifra soviética vigente desde 1965 sobre el número de víctimas de guerras soviéticas de la Segunda Guerra Mundial, que hasta entonces era de 20 millones de muertos, la aumentó en 7 millones, llegando a 27 millones de muertos. Con este aumento, la diferencia con las cifras oficiales soviéticas anteriores se volvió aún más marcada e inexplicable. Aquí están los hechos. La que probablemente fue la primera cifra sobre las víctimas de guerras soviéticas vino del propio Joseph Stalin, quien en julio de 1945, durante la conferencia de Potsdam, le dijo a Churchill:
Perdimos 5 millones de personas durante la guerra. Stalin fue mucho más detallado, aunque con 2 millones más el día 14 de marzo de 1946 en una entrevista con el periódico Pravda, en la que tomó como base las cifras que le presentaron el 13 de septiembre de 1945, basada en las cifras presentadas por la Comisión Estatal para la Investigación de Crímenes de Guerra. Como resultado de la invasión alemana, la Unión Soviética perdió aproximadamente 7 millones de personas en los combates contra los alemanes debido a la ocupación alemana y la deportación de ciudadanos soviéticos a la esclavitud alemana. En otras palabras, la Unión Soviética perdió varias veces más personas que Inglaterra y los Estados Unidos juntos. Lo notable de esta entrevista fue que Iosif Stalin mencionó las 3 categorías relevantes para tales cálculos. Es decir, muerte en combate, por la ocupación y la deportación al trabajo forzado. No se pretendía entonces dar la impresión de que al mencionar 7 millones de víctimas de guerra ya se había hecho un conteo definitivo, que además, como suele ser habitual en estos casos, seguramente no era una cifra menor, sino que probablemente fue redondeada hacia arriba. Stalin no mencionó esa nueva cifra por casualidad, ya que quería impresionar a los aliados occidentales con ella debido al fuerte enfriamiento de las relaciones. El enfriamiento también fue resultado de la cortina de hierro establecida por la parte soviética de las mentiras y de la negación, como por ejemplo el asesinato ordenado por Stalin en abril de 1940 y lamentablemente encubierto al principio también por sus aliados occidentales, el asesinato silenciado de entre 22.000 y 25.000 oficiales e intelectuales polacos durante la masacre en el pueblo de Katyn, cerca de Smolensk, que durante años se le atribuyó a los alemanes. No fue sino hasta el 13 de abril de 1990 que el presidente Gorbachev asumió la responsabilidad de la Unión Soviética por estas masacres, que nunca fueron castigadas en la Unión Soviética, y más tarde se disculpó ante el pueblo polaco por ello. Sin embargo, Stalin había hablado el 14 de marzo de 1946 de un total de 7 millones. Ahora, unos años después, en la gran enciclopedia soviética apareció una nueva cifra, 10 millones. Ese mismo año, también un coronel del Estado Mayor soviético con el alias de Kalinov desertó hacia Occidente. O fue enviado por el servicio secreto soviético, donde escribió en una publicación que fuentes soviéticas indicarían la pérdida de 20 millones de personas. En ese momento, Kalinov podría haberse basado en los documentos elaborados en marzo de 1946 por la Comisión Estatal Extraordinaria Soviética y del Estado Mayor General Soviético, pues sin embargo, por razones desconocidas, no se publicaron sino hasta más de 45 años después, en la década de los 90. Así, el Estado Mayor General Soviético estimó en el ámbito militar 8.668 muertos y desaparecidos. Para la población civil, la Comisión Estatal Extraordinaria había estimado 6.006.074. Para los trabajadores forzados, 3.003.999 muertos y 641.803 civiles muertos de hambre durante el sitio de Leningrado. También 688.772 ciudadanos soviéticos que se quedaron en países occidentales después de la guerra fueron incluidos en las pérdidas de guerra. Sin embargo, no se informa cómo, tan poco tiempo después del final de la guerra, se llegó a cifras tan precisas en las estimaciones. Pasaron otros 15 años hasta que en noviembre de 1961 el primer secretario del PECUS, Nikita Junior Khrushchev, lo planteó. Las pérdidas soviéticas en la guerra ascendieron a 20 millones y nuevamente, 4 años después, en 1965, su sucesor Leonid Brezhnev había cifrado el número de víctimas mortales soviéticas en la guerra en más de 20 millones. Esta impactante
inmemorable cifra de 20 millones fue aceptada sin verificación por el público occidental en ese entonces y repetidamente echada en cara a los alemanes. Brezhnev recibió apoyo complementario para su declaración de los 20 millones por parte del mariscal de la Unión Soviética Iván Konev, quien el 28 de abril de 1965, en una conferencia de prensa del Ministerio de Defensa soviético, declaró que el número de muertos de las Fuerzas Armadas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial habría sido de 10 millones. A más tardar desde entonces, la cifra de 20 millones quedó oficialmente establecida. Entonces, en 1983, el matemático, geofísico y físico soviético Josef Geselkevich Dyatkin, él con su familia, en los Estados Unidos, publicó un estudio basado en técnicas matemáticas aplicadas a las estadísticas demográficas de la Unión Soviética, que registró toda la pérdida de población soviética entre 1939 y 1945 y que estimó en 30 millones debido a las acciones de guerra y la represión interna. Por este estudio, Dyatkin fue condenado aquí junto con el germanista, escritor y humanista ruso Lev Kopelev a 3 años de prisión en la Unión Soviética, porque entre los años 1976 y 1980 difundió repetidamente invenciones falsas de manera oral y escrita de forma intencionada que difamarían al sistema estatal soviético. Así, según el acta de acusación, afirmó, la Revolución de Octubre y la Guerra Civil causaron víctimas innecesarias y a un colapso económico. Durante la colectivización, la mayor parte del campesinado fue aniquilada y la agricultura prácticamente destruida, lo que hoy es la causa de las dificultades de la agricultura. El socialismo es un régimen de coerción y de exterminio masivo de naciones y grupos étnicos. La política exterior de la URSS antes de la Gran Guerra Patria llevó al estallido de la guerra. La ayuda para los pueblos de Checoslovaquia, Afganistán y Angola es descrita por Dyatkin como una agresión y ocupación por parte de la URSS y es la causa de la Guerra Fría. Dyatkin explicó repetidamente que los derechos y libertades individuales estaban restringidos en la URSS. La prensa oficialmente limita y distorsiona la información y así, sucesivamente. Fin de la cita. Si uno visita el sitio web de la ministra de Estado para Cultura y Medios de Comunicación de la República Federal, una cierta señora Roth, suficientemente conocida por sus vergonzosas apariciones en manifestaciones, se lee en la primera frase: alrededor de 13 millones de soldados del Ejército Rojo murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra es incorrecta. Aquí está la primera parte del listado de los historiadores más importantes y sus cifras desde 1989. Sí. Richard Overy, que aparece hasta abajo en la lista, parte de la idea de que la cifra de 8.6 millones actualmente debe considerarse la más confiable. Sin embargo, las cifras oficiales, incluso las de Overy, deben ser analizadas críticamente, ya que debido al caos de 1941 y 1942, hasta hoy no está claro quién murió, resultó herido o siquiera fue reclutado. Aquí está la segunda parte del listado. Excepto Gilbert, quien falleció en 2015 a los 78 años, quien escribió 88 libros, pero no necesariamente puede ser considerado un experto en el tema. La mayoría estima que la cifra se sitúa por debajo de los 4 millones de muertos. A partir de 1988, durante la época de la Glasnost, la cifra oficial de 20 millones de muertos en la guerra fue cuestionada de repente. No se sabe por qué sucedió esto, si fue por casualidad o por orden de arriba. De cualquier manera, surge la pregunta: ¿qué nuevos hallazgos han surgido después de 43 años y por qué los historiadores soviéticos se habrían equivocado tanto durante más de 4 décadas?
Pero sea como sea, en 1988 a 1989, seguramente no por casualidad, en la prensa soviética de repente se difundieron estimaciones de un total de 26 a 28 millones de muertos en la guerra. Sin embargo, estas cifras coincidían con los números publicados por el ex coronel general soviético y luego ruso, Dmitry Antonovich Volkovich, quien había estimado el número total de muertos en la guerra entre 26 y 27 millones, incluidos 10 millones de militares. Volkogonov, autor de numerosos libros, quien a partir de 1985 fue director del Instituto de Historia Militar y durante los 5 años de su gestión pudo estudiar los archivos secretos del partido. En su biografía de Stalin, publicada en 1990, señaló 3 factores responsables del desarrollo totalitario de la Unión Soviética. Lenin, por su comunismo autoritario. Stalin, por su despiadada búsqueda de poder personal absoluto y la manipulación de las rivalidades internas del partido. Y el pueblo ruso, por su inercia, carácter pasivo, tendencia hacia un líder fuerte, desconocimiento de la democracia y de la autonomía personal. Esta crítica al sistema soviético la hizo Volkogonov, quien pasó de ser un conocedor íntimo de la realidad comunista, de un marxista ortodoxo y estalinista convencido a convertirse en demócrata, quedó en tierra de nadie y se ganó enemigos en toda la nomenclatura. Y también el fallido intento de golpe comunista que tuvo lugar del 19 al 21 de agosto de 1991, el debilitado Gorbachov, a quien Volkogonov veía como uno de esos líderes del partido que fue el único que exigió una reflexión sobre las cuestiones fundamentales del sistema soviético, pero rechazaba cualquier replanteamiento y quería preservar el sistema comunista a toda costa. Se había alejado de él. Después, en junio de 1991, bajo su dirección editorial, se publicó el borrador de una nueva historia de la Segunda Guerra Mundial, cuyo contenido no les gustó a los viejos comunistas. El imperio contraatacó. Volkogonov fue obligado a renunciar por el ministro de Defensa, Dmitry Yazov. En cuanto a Gorbachev, en marzo de 1989 creó un comité para investigar las pérdidas de guerra soviéticas, lo cual, como ya se mencionó, no era el primer comité para investigar este tipo de cuestiones. Luego, en un discurso en mayo de 1990, Gorbachev aumentó la cifra total de pérdidas soviéticas que durante 20 años se había mantenido en 20 millones en 7 millones más, llegando ahora a casi 27 millones. Gorbachev no dio ninguna explicación para esto. Pero ahora tomemos el libro publicado en 1981 por el conde Nikolai Tolstoy Miloslavsky, Stalin's Secret War, la guerra secreta de Stalin. Así, este historiador ruso-británico ya había examinado críticamente en varias páginas de su libro el aumento de 5 millones a 20 millones. Aquí tampoco fue el único experto sobre la Unión Soviética que sospechaba que ya en la cifra de 20 millones, debido a la necesidad de una contabilidad democrática coherente, también se había incluido un gran número de víctimas de Stalin, simplemente cargándolas a la cuenta de culpa alemana. Que la Unión Soviética tuvo pérdidas horrendas en la guerra contra Alemania, tanto en el frente como en la retaguardia, está fuera de toda duda y nadie lo pone en cuestión. Por otro lado, tampoco tiene sentido, como se puede comprobar, más o menos regularmente, las cifras de bajas soviéticas se incrementan con saltos porcentuales a veces grotescos. Cuando se supone que el sistema comunista socialista era superior en todos los ámbitos, incluso en contar y determinar las víctimas de guerra, mientras que las pérdidas alemanas no solo se han mantenido iguales durante décadas, sino que, por ejemplo, en lo que respecta a la guerra de bombardeos y el desplazamiento, los historiadores alemanes incluso las han reducido.
¿Qué sabía ya hace 2500 años el importante historiador griego Tucídides, el padre de la historia? La mayoría de las personas son demasiado perezosas para averiguar la verdad a fondo. Se conforman con la primera opinión autorizada con la que se encuentran.